hablarles solamente de tres que son como las más principales, que son el retroceso elástico, la resistencia y la distensibilidad o compliance. ¿Listo? Empecemos por el retroceso elástico. ¿Qué es el retroceso elástico para ustedes? Que el pulmón vuelva, aquí se pueden equivocar. que el pulmón vuelva a estar en su estado, pues, ¿Cómo hacer eso? elasticidad es que se pueda extender y distensibilidad y elasticidad es que vuelva a su estado. Esa es la importancia del retroceso elástico en ese carnet, porque esa es lo importante del retroceso elástico, que el retroceso elástico me va a permitir que al pulmón inflarse él no vaya a perder sus fibras de elastina y colágeno, que son las que nos van a permitir que el pulmón vuelva otra vez a su forma normal. ¿Qué pasa? Llevémonos a patologías para que me entiendan mucho más fácil. ¿Saben qué son las fibras de elastina y colágeno? Normalmente, internamente en el pulmón tenemos unas fibras que son las que nos van a permitir el inflado y el desinflado del pulmón, por decirlo así. ¿Listo? Son esas fibras que si se van a destruir o se destruyen, no nos van a permitir que si el pulmón se expande, él vuelva y se desinfle normal. Entonces, voy a ir a dos casos muy diferentes. Uno, paciente con EPOC. El paciente con EPOC, el componente del cigarrillo hace que esas fibras de colágeno y elastina se destruyan. Al destruirse, en una inspiración normal, este es un alveolo en una inspiración, ¿cierto? Aquí está entrando X cantidad de litros, que es lo que uno programa ventilación mecánica como volumen corriente. Cuando se van a destruir esas fibras, ¿sí? El alveolo vuelve y se expande normal. Pero ¿qué pasa? Las fibras no van a tener ese retroceso, que son las que nos van a permitir que el pulmón se desinfle. Entonces, al no tener esas fibras, hagan de cuenta o imagínense en un resorte. Ustedes lo estiran, si usted les da por soltarlo, el resorte automáticamente se junta. Hagan de cuenta que esas son las fibras de elastina y colágeno que van a permitir que el pulmón, después de una fase inspiratoria, vuelva y se contraiga y llegue a su posición normal y no pierdan su forma, que eso ya sería la elastancia, ¿listo? O la elasticidad. Listo, eso sería un paciente con EPOC. Entonces, al dañar esas fibras de elastina y colágeno, es por eso un signo muy característico de los pacientes con EPOC, que ellos presentan hiperinsuflación, porque el alveolo o el pulmón en general no tiene la capacidad de botar todo el aire. Por eso esos pacientes son ricos en CO2, porque ellos están ahí con aire reclutado. Y por eso tenemos unos fenotipos en EPOC, que es longilíneo de bilinio, doctor Acentonel y el paciente pues, o rosado como lo llaman. ¿Listo? Eso sería más o menos un paciente en tonel, que ustedes los van a ver siempre hiperinsuflados. Ustedes ven los rayos X y van a ver esos arcos costales horizontalizados por completo, van a ver mucho trama vascular y pulmonar, que son esos pacientes que tienen demasiado aire. Por eso es que nosotros, que ustedes van para práctica 2, utilizan, pero ahorita, pues ya vieron práctica 1, ahorita hacen toda la técnica de tratamiento de aire con pacientes con EPOC, porque ustedes necesitan que esos pacientes boten todo el aire. ¿Listo? Y o sea, este paciente sería el paciente con EPOC. Y acá hagamos otro paciente, que es un paciente con fibrosis. Que las fibras de colágeno y elastina no van a tener la capacidad de expandirse. ¿Listo? Porque hay algo que no les está permitiendo que ellas se expandan y se contraigan de una manera normal o fisiológica para ellos. Entonces aquí obviamente vamos a tener ese tipo de pacientes que van a tener mucha presión para poder que el pulmón se expanda. ¿Listo? ¿No me entendieron más? Sí. Y otra cosa que es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial, niños? Para ustedes, ¿qué es la tensión superficial? Que se juntan todas las moléculas. Hay una afinidad en unas moléculas iguales. ¿Listo? ¿Qué es la tensión superficial? Eso me lo explicaron a mí cuando en el colegio. Que es lo que permite, o esa afinidad de las moléculas, que tenemos partículas de agua, ¿cierto? Al ser partículas completamente iguales, vamos a hacer afines a, entonces ellas que van a tender a juntarse, ¿cierto? Al tender a juntarse, es por eso que permiten que objetos que no son tan pesados puedan flotar en el agua, por eso es el mosquito. Pero si nosotros destruimos esa tensión superficial, el mosquito no se va a poder parar ahí. Así no pese, pues, obviamente el mosquito debe pesar algo, pero así pese lo más mínimo, el mosquito no va a poder flotar. Para eso, internamente nosotros tenemos algo que se llama, ¿cómo se llama?
Surfactante, muy bien. El surfactante lo que nos va a permitir es destruir esa tensión superficial, ¿sí? ¿Por qué la tensión superficial es importante para nosotros en la fisiología? Porque si nosotros tenemos un alveolo que internamente viene con unas moléculas de agua, ¿cierto? Si no hay surfactante, estas moléculas de agua, por afinidad, van a querer juntarse. Si no tenemos surfactante, esto más o menos se ve, más que todo se ve en pacientes neonatales, cuando son muy prematuros, ese tipo de pacientes van a tener un colapso. ¿Listo? Entonces, si tienen un colapso pulmonar, algo que normalmente nosotros llamamos como atelectasia, va a ser mucho más complicado para nosotros ventilar al paciente. ¿Por qué? Porque tengo que darle mucha más presión para poder que ese pulmón vuelva otra vez a expandirse. ¿Listo? Entonces, para eso es importante el surfactante y por eso para nosotros es importante la tensión superficial. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Acá no importa. Listo. Ahora, la resistencia y la tolerancia o disensibilidad, como quieran llamarlo también. Para hablar de resistencia, puse la imagen ahí como directamente como de los del árbol bronquial, desde la carina hasta los bronquiolos respiratorios, en los cuales hay una fórmula que explica mucho más fácil la resistencia, que es la fórmula de Bowles, algo así, un nombre todo extraño. Pero ¿qué es esa fórmula? Oiga. Es eso. Vieron eso y que sé que está hablando, ¿sí? Pero es fácil entenderlo, que nos explica mucho más la resistencia a nivel del pulmón. Entonces, la resistencia va a ser directamente proporcional a la N, que la N es viscosidad, ¿sí? La L de longitud. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor viscosidad en un árbol bronquial, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, porque hay algo que lo está hay algún tapón mucoso, un objeto, cualquier cosa que me genere disminución pues como una viscosidad. Hagamos de cuenta un ejemplo claro, un moco bien adherido, ¿cierto? Eso me va a generar mayor resistencia para que todo el flujo que yo necesito que entre no va a entrar. ¿Listo? Tiene que dar más presión. Más presión, exactamente. La longitud es directamente a cómo yo tengo ese bronquio. No va a ser lo mismo algo más largo que más pequeño. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tubo más largo, ¿qué vamos a hacer con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, porque hay algo pues que lo están... Ajá. Entonces, cuando ustedes les hablen o les muestren una fórmula de estas, niñas, es fácil de entender. Lo que está en el numerador es directo a la constante que ustedes están buscando. Y lo que está en el denominador es inverso. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si yo tengo un radio muy pequeño, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta. O sea, que miren que eso sería lo contrario a lo que yo estoy buscando. Si el radio disminuye, la resistencia aumenta. Si el radio aumenta, la resistencia disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo ventilar 500 de volumen a ventilar 500 de volumen. ¿Sí? Aquí el aire va a entrar normal, relajado, en cambio aquí no. Aquí tengo que tener un poquito más de presión para que ese aire que yo necesito que ingrese en el pulmón me entre normal. ¿Listo? Esa es la parte de resistencia. Y en ventilación mecánica utilizamos unos valores estándar. ¿Puedo hablar? Sí. Ya saben que si les muestro esta fórmula, ustedes ya saben que eso es resistencia. Y en ventilación mecánica, nosotros, que es súper importante a la hora, la resistencia nunca es un parámetro, pero sí lo miramos nosotros para protección pulmonar. ¿Listo? Los valores normales, menos de 15 centímetros de agua. Otra literatura dice que no, que es mucho, que 13 centímetros de agua, pero normalmente lo que yo llevo, 15 centímetros de agua es suficiente. ¿Qué es lo que significa reino? Valor normal. Sí, eso lo tienen claro. Sí. Entonces un valor normal de 15 centímetros de agua, esto no es un parámetro, es algo que ustedes van al ventilador, que ahorita lo miramos en el simulador, que nos van a permitir la protección pulmonar. ¿Listo?
Y la compliance, que esa es la fórmula, esa es la gráfica de histéresis, eso sí lo conocemos pues todos, ¿la tienen clara? ¿O se las explico? ¿Cuál? La distensibilidad. La distensibilidad. Sí, pues es la que permite que los alvéolos se expandan sin perder su Y forma. uno debe ventilarlo en una parte pues como de protección pulmonar, que sería esta parte central, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos explica la gráfica de histéresis? O eso también lo llaman como la hoja. Sí. ¿Listo? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es cuándo es una fase inspiratoria, ¿cierto? Y la fase expiratoria, ¿cierto? Eso es lo más, pues yo no lo dibujo así como Distensibilidad y elasticidad. pero para que me entiendan más o menos. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir a nosotros? Como esto nos habla de distensibilidad, o sea, nos está diciendo cómo está el pulmón, ¿cierto? Cómo se está inflando normalmente. Si nosotros a la hora de visualizar esta histéresis encontramos esta hoja caída, ¿qué significa? Que hay baja distensibilidad, ¿listo? Y si encontramos esa hoja aumentada, hay alta distensibilidad, ¿sí? Eso para eso es que nos sirve la gráfica, para interpretar, para nada más. ¿Sí? Listo. Y nosotros en ventilación mecánica también no es un parámetro, pero lo utilizamos para protección pulmonar. Los valores van a encontrar en la literatura dos tipos de compliance, una compliance dinámica y una compliance estática. La compliance estática casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque su misma palabra lo dice, estática, o sea que va a ser completamente igual, algo muy igual. Se va a ventilar el paciente y va a estar prácticamente lo mismo. Pero se utiliza esta compliance dinámica porque vamos a mirar cuál es el comportamiento del pulmón. Entonces va a utilizar una fórmula que es volumen, que es el volumen que nosotros le estamos dando al paciente, dividido la resta entre dos presiones, la presión plató y la PIB, que ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Otra vez? Esta es la fórmula. Listo, entonces vamos a tener dos compliance, ¿sí? Una es dinámica y la otra es estática. La estática por lo general no la utilizamos, sino que utilizamos más que todo la dinámica, porque esa es la que nos va a permitir más o menos cómo está el funcionamiento a nivel alveolar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cambia una sola cosa entre la compliance dinámica y estática, que es la presión plató cambia por la pico, por la presión PIB. Para nosotros, ¿qué sería más importante? Yo reconocer cómo está la resistencia o cómo está el trabajo a nivel de los alveolos. El trabajo a nivel de los alveolos. Porque tranquilamente usted les puede meter eso mucho volumen, la tráquea no se va a explotar, no se va pues a la reventar. resistencia muchas veces varía es porque el paciente tenga secreciones o algo así. En cambio, el alveolar es la que se tiene que bajar. Normalmente se dice que la resistencia puede tener un 20% por algún objeto, pero puede tener un 80% por un broncoespasmo, por un moco, ¿sí? El espacio muerto. El espacio muerto, que ¿cuántos mililitros son? 150. Ah, bueno. Si les pregunto. Eso es el espacio muerto. El espacio muerto es todo esto donde no se genera intercambio gaseoso. Eso es espacio muerto. Para que si les preguntan sepan que Nosotras tenemos que esa fórmula es de la estática. ¿Cuál es entonces la fórmula de la distensibilidad estática? la estática del PI. Pero nosotras no la yo tenemos. tengo que la estática es esa que está ahí, volumen, plateo, menos pi. Pues Eso es de la Me clase. preocupa. Y la dinámica es volumen, pi y p. Pues menos pi. Muestra cómo tiene que ser la dinámica. Yo tengo dinámica, es volumen, Fin y p. pin ¿cierto? menos P. Todos tenemos Y la misma. estática, volumen,